amigos, bienvenidos una vez más a su programa ¿Y usted qué opina? Ya hoy es martes, les agradecemos por supuesto estar siempre en sintonía y les recordamos nuestros números de teléfono y nuestras redes sociales con el objetivo de mantenernos en contacto con ustedes, el 0281-993-3353 y nuestras redes sociales, en Twitter somos Telecaribe 1, en Facebook somos Telecaribe Venezuela y en Instagram somos Telecaribe. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con la fórmula migratoria, este derecho migratorio, y para ello se encuentran con nosotros tres abogados en nuestro estudio. Les damos la bienvenida. Ellos son miembros de PS Consultores. Se encuentran con nosotros el doctor Fredis Perdomo, el doctor Jesús Zabaleta y el doctor Wilfredo Perdomo. Bienvenidos a los tres acá al programa. Gracias nuevamente por la invitación y por compartir nuestras experiencias en el área migratoria. El día de hoy queremos tratar este tema que se ha vuelto muy común para los venezolanos, tratar de no solamente de emigrar con el objetivo de tener una mejor calidad de vida, sino también para tratar de crecer en otros sentidos, y en eso es prácticamente lo que ustedes se están dedicando, o es parte de lo que ahora hace PC Consultores. Sí, PS Consultores Internacionales nace con la idea de crear alianzas a nivel internacional y oficinas en otros países para atender todas aquellas causas que tienen los venezolanos en el exterior y por supuesto algunos extranjeros que tienen intereses en nuestro país. Y obviamente el tema más importante es el derecho migratorio, porque es una de las inquietudes de todos los venezolanos que se encuentran en el exterior, la forma cómo hacer negocios en esos países. Y nacimos con la idea de prestar esa asesoría, sobre todo en Estados Unidos. Comenzamos hace un año, que por cierto estamos de aniversario. Tenemos unos abogados expertos en derecho migratorio en la ciudad de Brickell, Miami, donde tenemos nuestras oficinas y alianzas con Von Ruiz, que es Von Ruiz Consulting. Y por supuesto atendemos en Venezuela nuestra sede principal en Lechería y próximamente estaremos en Caracas. En nuestros inicios, pues, pudimos observar que la problemática existente en nuestros países ha obligado a muchas personas a tomar decisiones de irse del país. Inclusive, si revisamos las cifras, aproximadamente casi 500.000 dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos, hay algo cercano a 500.000 venezolanos, de los cuales solo un tercio de ellos están legales, o sea, casi 200.000 personas se encuentran legales, porque decidieron establecerse bajo una visa que le permitiera trabajar, que le permitiera estudiar, otros como asilados políticos. Y bueno, nuestra experiencia en este año que tiene PS trabajando en esa área migratoria es que muchos venezolanos, sobre todo en la zona, han solicitado nuestra asesoría y ya han estado en la búsqueda de otros países. Me acompaña Wilfredo Perdomo, que es director de Asuntos Internacionales, y día a día él revisa en su oficina todos los casos específicos de estas personas. Precisamente de eso, ¿cuáles son los casos más comunes que recibes a diario dentro de la oficina, dentro del consultorio? Bueno, ante todo, buenas tardes. Actualmente los casos que se reciben más comúnmente son las visas de inversionista. Muchos venezolanos han buscado la opción de realizar inversiones en los Estados Unidos para tener un mecanismo de defensa ante la grave situación que hay acá y vincularlo con lo que es la visa migratoria, es decir, invierten en los Estados Unidos y realizan trámites para obtener una visa, ya sea de inversionista o de transferencia de ejecutivos, es lo más común. Entre los venezolanos que acuden a las oficinas directamente por los Estados Unidos, el asilo político en los casos que aplique también lo solicitan mucho y es algo que atendemos directamente a las oficinas en los Estados Unidos en nuestra alianza con Von Ruiz. Ahora, estos son temas bien separados pero a la vez unidos, ¿no? En lo que tiene que ver, hay quienes se van, como dices, por cuestiones de estudio, otros se han ido como inversionistas, pero precisamente en esa área de inversionistas tengo entendido, a lo mejor es parte de la duda de quien nos ve o la confusión que tiene que ver con esto, tenía entendido que como inversionista no podías entrar a Estados Unidos de manera legal, sino de otros lados, habría que tener una cantidad o un dinero específico, pero no viniendo precisamente de Venezuela, no sé si estoy errada. Bueno, en principio cada caso es particular.
En PS Consultores nos sentamos y analizamos cada caso por independiente, porque no existen dos casos iguales, así sean de inversión, hay cosas que hacen detalles específicos para cada caso que pueden influenciar. Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, por no tener un tratado de libre comercio directo con los Estados Unidos, no aplicamos directo para una visa de inversionista minoritario, pero sí para visas a gran escala de inversión, sí aplicamos a transferencia de ejecutivo, y hay inclusive el caso de venezolanos que tienen doble nacionalidad y pueden aplicar ya sea por su segunda nacionalidad o por su cónyuge o algún familiar posee otra nacionalidad, y es donde se funda la inversión propiamente dicho. A través de allí el grupo familiar puede obtener el beneficio migratorio completo, indistintamente si son venezolanos y la inversión es baja. Ahora, otros países a dónde emigrar y el porqué de estas razones que les llegan a ustedes. Mira, curiosamente, tenemos ya iniciado un proyecto en Australia. Hay muchos venezolanos que se están yendo para Australia. ¿Tan lejos? Lejos, pero yo siempre le digo a las personas, caramba, pero si es el mismo avión. Lo que pasa es que coge hacia otro destino, no se van a ir a pie, les digo yo, echándoles broma, por supuesto. Sin embargo, mira, las alternativas son muy buenas porque las personas llegan estudiando y pueden trabajar. A diferencia de otros muchos países. A diferencia Estados Unidos que en no. Estados Unidos. Y bueno, ya hay una gran cantidad de personas que están pensando como destino Australia. Recordemos también que en Estados Unidos se prevé que las normas, las leyes en migración van a ser un poco más duras, no tan flexibles, sí, porque es electoral, son años ya electorales y uno de los candidatos ha ofrecido extremar las medidas en cuanto a esto, ¿no? Eso se verían bastante afectados, nos veríamos los latinos. Muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de que más de la mitad de las cifras que le di son ilegales. Casi 250.000, 300.000 personas venezolanas están ilegales en Estados Unidos o esperando algún trámite, porque las citas para asilos políticos duran mucho, o sea, están pautadas en esta fecha, por ejemplo, están para el 2018, de la cantidad de no solamente de venezolanos, sino de otros países que están esperando que sean atendidos en sus citas para presentar su documentación y defender sus solicitudes. Entonces, Australia es una buena opción. Tenemos también una alianza en Panamá con Williams & Williams y ahí podemos hacer trámites migratorios, pero ya las personas, los venezolanos casi no se están yendo a Panamá porque es un poco difícil la obtener situación un nivel de vida. Se hizo complicada a raíz de la gran cantidad de venezolanos que llegaron a este país. Hay 250.000 venezolanos en Panamá y actualmente hay varias solicitudes. Sin embargo, mira, hay unas cifras que son altas. Hoy estábamos conversando inclusive con Wilfredo esos bloques, con el tema de los años, desde el año 99, un primer bloque donde las personas comenzaron a irse del país como hasta el 2003. Luego, curiosamente, cesó y aumentó en un segundo bloque, que fueron cuando los problemas con PDVSA, bueno, curiosamente muchas personas salieron del país y se establecieron en otros países. Y ahorita tenemos que eso ha aumentado más de un 100% en este tercer bloque, que es uno de los bloques más grandes donde en Venezuela se está viendo que las personas se están yendo del país. El rango económico de quienes se están yendo no es tan alto como en otros años anteriores. Ahora hay un grupo de venezolanos en este segundo bloque, como lo llamas, que ha empezado, tercer bloque, que ha empezado a irse, que no es precisamente el que tiene un gran capital, pero que logra las maneras de buscar otras vías para poder seguir creciendo profesional y tener una mejor calidad de vida. Eso es a causa de que las oportunidades se han abierto en varios países y de que la situación está más difícil. Entonces, ocupa un menor nivel o un menor estatus, clase media inclusive, y nosotros nos sorprende que hasta un poco baja, casi los últimos estratos las personas están pensando irse del país, y cuando tú ves que son personas que no son son de recursos o de altos recursos, ni siquiera llegan a clase media, tú dices, wow, hay que tener, de verdad, estar bien centrado para tener un plan de vida tan importante como ese y con pocas posibilidades de hacerlo. Sin embargo, también los atendemos, porque resulta que hay visas
donde la persona se puede ir a trabajar con alguien, visas de servicios, de enfermera, de no sé qué, de mayordomo, de chef, etcétera. Entonces, Hay múltiples esas opciones. posibilidades, esas opciones se abren, ¿me entiendes? Y ahí tenemos algo muy importante, donde no solamente es Estados Unidos, puede ser Panamá, puede ser Australia. Australia tiene un punto muy importante ahora sobre el tema de la migración. Y para nosotros esa ayuda inicial va complementada con las áreas civiles, las áreas mercantiles y de negocio que la estamos explotando. Recientemente Jesús Zabaleta, como socio de nosotros y vicepresidente en el área jurídica, pues él atiende la coordinación de lo civil y mercantil internacional. Después que una persona registra su empresa y decide establecerse en Estados Unidos para trabajar con esta, para hacer transferencias o intercambios, etcétera, pues eso no llega hasta allí, porque ahí vienen ya los problemas de impuestos, doble tributación, etcétera. Para las mismas personas, los temas internacionales de divorcios, partición de bienes. O sea, que tenemos un equipo bien consolidado en Precisamente todas las áreas. de toda esta parte civil, que es a lo mejor a la que muchas personas tienen, a lo mejor creen que es lo más complicado, podemos hablar en esta próxima parte de todo esto y aparte los procesos y los pasos que hay que seguir para decidir después, para comenzar a hacer todo el proceso después de haber tomado la decisión de decidir irse del país. Amigos, por favor no se despeguen de las pantallas de Telecaribe, nosotros ya vamos a regresar con más de ¿Y usted qué opina? Y este tema del día de hoy que tiene que ver con el derecho migratorio. Continuamos con más de ¿Y usted qué opina? Y este tema del día de hoy que tiene que ver con el derecho migratorio. Continúan con nosotros en el estudio los miembros de PS Consultores, el doctor Freddy Perdomo, el doctor Jesús Zabaleta y el doctor Wilfredo Perdomo. Con ellos estamos conversando sobre este tema y quedábamos en el bloque anterior con una pregunta al aire y era cuáles eran los pasos a seguir en cuanto a esta parte civil y específicamente, bueno, dependiendo de la ciudad a donde uno decide emigrar. Bueno, Ana, nosotros tenemos personal de trabajo en varios de estos países donde estamos haciendo alianzas dentro de esos bufetes donde estamos haciendo alianzas internacionales hay un equipo de trabajo especializado que se va a encargar de llevar a cabo todos esos pasos. Hemos recibido a lo largo de estos últimos años una serie de inquietudes, en mi caso del área civil y mercantil, de personas naturales, de representantes de empresas, en donde algunos están apostando a quedarse en el país y abrir otro frente, otra sucursal en otra parte fuera de nuestra frontera. Pero por otro lado también existen clientes que se encuentran ya fuera del país y que necesitan resolver uno que otro conflicto de empresas que tienen aquí aún en nuestro país. Entonces lo que estamos tratando de servir de puente de comunicación, nosotros lo recibimos en nuestras oficinas aquí en Venezuela, hacemos el enlace directo con el país dependiendo en donde se esté realizando bien la inversión que sea una empresa, bien el problema civil. En mi área es el problema del estado civil de las personas y los bienes de las personas. Está habiendo una fuerte inversión de venezolanos en el extranjero y al mismo tiempo el extranjero que necesita de la protección legal con respecto a sus empresas, bien estando en ese lugar en el extranjero, bien estando aquí en Venezuela, nosotros le servimos de puente de comunicación. Ese puente de comunicación con estas otras consultorías legales vienen, imagino hablando en español, porque después de irse a Estados Unidos o viajar a Australia, que es tan lejos, próximamente van a tener una conexión con Australia, ¿cierto? Sí, correcto. Ahora, esta conexión, ¿cómo la logran? ¿A través de qué? Y por supuesto, ¿cómo hacen para la conexión con tantos venezolanos? Bueno, fíjate lo siguiente. Los venezolanos en el extranjero, para resolver sus problemas, por lo general tienen que venir al país o buscar algún escritorio jurídico que tenga sucursal en Venezuela
bien sea que ellos estén en Estados Unidos o cualquier país del mundo. Y bueno, eso le hace el caso, digamos, además de costoso, engorroso. En nuestro caso, si un venezolano se encuentra en España, se encuentra en Estados Unidos, se encuentra en Australia, se encuentra en Panamá, puede resolver su problema legal yendo a nuestras oficinas en esos países y por supuesto allí es remitida la documentación necesaria a Venezuela y nosotros nos encargamos. Y viceversa, el extranjero o cualquier venezolano que tenga intereses en el extranjero asiste a nuestras oficinas en Venezuela y nosotros tomamos el caso, le damos la solución y él no tiene que ir a esos países a resolver nada. Nosotros enviamos su documentación y nuestros abogados afuera se encargan. O sea, el trámite es sencillo. Pueden contactarnos por página web, pueden ir a nuestras oficinas en Lechería o visitar nuestras oficinas en el exterior. Lo importante es que sepan que tienen un grupo de abogados venezolanos, por supuesto, en cada uno de estos escritorios. En otros países hay extranjeros porque así lo disponen nacionales de esos países, porque así lo disponen esas leyes en esos países, pero van a ser atendidos por venezolanos y en el idioma español. Que es lo más importante, que es lo que buscan, algo de cercanía y seguridad al momento de entenderse, ¿no? En ese sentido, sí. Hablábamos de Australia, decíamos que es un país, una ciudad demasiado lejos y esa oportunidad que se abre del otro lado del mundo es bastante opcional, pero hay quienes dicen, bueno, sí se puede. Sí, bueno, actualmente solo hay 2 países abiertos a la migración. Cuando decimos abiertos quiere decir que son receptivos y necesitan mano de obra, necesitan empleados, necesitan capital humano. O sea, ya sean países porque tienen unas condiciones ambientales muy fuertes, el caso de Canadá, que mucha gente migra porque no todo el mundo soporta la temperatura, o Australia, que es uno de los países del mundo que tiene una densidad de población más baja. Estos países son abiertos a la migración y tienen unas políticas migratorias, digámosle que un poco relajadas comparado con otros países como Estados Unidos, que son países al contrario cerrados a la migración y no tienen un sistema migratorio directo para que las personas que quieran trabajar o estudiar puedan entrar por la vía legal. Siempre los venezolanos que acuden a los Estados Unidos tienen que irse por otras vías, las vías de inversión. Los estudiantes no tienen ningún otro derecho, sino simplemente pueden estudiar y es muy difícil el proceso para trabajar legalmente. Australia es uno de los países que permite, a través de su visa estudiantil, permite trabajar, lo cual es un beneficio. No permite trabajar jornada completa en temporadas estudiantiles, pero sí 40 horas a la semana que... 40 horas a la semana es quincenales, disculpa. Ajá, yo decía una jornada completa. No, quincenales, es media jornada. Cuando terminas la jornada educativa ya puedes trabajar completo. Obviamente ellos respetan el tiempo de estudios y no te permiten trabajar en esos tiempos. Eso sirve con 2 propósitos. Lo primero es que se supone que debes estar trabajando en el área que estás estudiando y te sirve como un entrenamiento vocacional y de idioma, a la vez que apoyas al país en la necesidad que tienen de mano de obra. Si tú en ese lapso pudieses conseguir algún patrocinante, algún sponsor, el sistema migratorio australiano te permite, bajo la figura del patrocinio, convertir esa visa que tengas, ya sea de turismo, aunque de turismo no podrías trabajar, pero con una de estudiante sí, pudieses conseguir una oferta laboral y pudiese convertirte en un migrante legal y total para Australia sin ninguna limitación para trabajo. ¿Cuánto tiempo se tarda este proceso y que ustedes llevan a cabo a través de, por supuesto, estas leyes, por lo menos en Australia? Fíjate, por lo menos para el proceso educativo, las visas se solicitan 3 meses antes del inicio del periodo escolar, pero lo que implica que hay que trabajar por lo menos con 5 o 6 meses de antelación a la fecha de inicio. ¿Okay? Para tener unos 2 meses para ir haciendo los trámites en Venezuela, la documentación, que el cliente reúna su documentación, hacer su análisis, presentarles una asesoría y una oferta educativa, ¿okay? En base a lo que quieran estudiar y posteriormente llegar a los 3 meses empezar a hacer el trámite para la solicitud de visa, sea cuestión de que dé chance para conseguir los pasajes, que el cliente te esté holgado en los trámites.
Todo ese proceso lo hacen ustedes a través de PS Consultores. Sí, todos los procesos para Australia lo hacemos de acá, desde la recepción, el análisis educativo, hasta la ayuda con la obtención e inscripción del instituto, adquisición de seguro y la obtención del hospedaje en Australia. Este proceso que realizan por el momento con Australia, que es el quien tiene este proceso más abierto de migración, ¿se repite de manera similar en algún otro país? Por lo menos en el área de estudios, que es lo que a lo mejor este tercer bloque de venezolanos está en búsqueda de una mejora. Fíjate, Irlanda tenía la misma política migratoria, los estudiantes podían trabajar, pero hubo muchas complicaciones con los venezolanos. Recuérdate que a Australia no migran tantas personas precisamente por lo mismo de que es lejos, el pasaje es muy costoso y eso limita y frena un poco la migración, sobre todo que no es fácil cuando tienes que hacer alguna visita a Venezuela, atender algo en Venezuela, visitar un ser querido. Pero Irlanda ya ha cambiado y con los venezolanos ahora tenemos un número de visas limitado. ¿Okay? Australia sigue teniendo las puertas abiertas para los venezolanos, cumpliendo con todos los requisitos legales. Y próximamente ya estamos empezando con las asesorías para Canadá y próximamente empezaremos a ofrecer también servicios directamente con aliados en Canadá para la migración a Canadá. Canadá no suena tan lejos como lo suena Australia. Sí, pero el frío es terrible. Hay muchos venezolanos que en Canadá han decidido irse y buscar otro destino, otro país donde establecerse porque nosotros no estamos acostumbrados tema climático. A esos climas tan extremos del otro lado. A lo mejor con el calor nos las llevamos un poquito mejor. Claro, allá es una primavera muy bella, un par de meses y después todo el año frío. Eso de verdad que no está nada fácil. Ahora, en cuanto a estos procesos de migración, pero en el área mercantil, que es el que llevas, ¿cuál es el proceso dependiendo asumo que dependiendo del área de lo que quieras emprender en el país que sea? Panamá se ha vuelto cerrado, Estados Unidos es también limitado. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, hay una diversidad de opciones. El tema con respecto a lo de la visa siempre es el experto Wilfredo, ¿no? Y siempre nos servimos de su asesoría. Yo recibo sobre todo las inquietudes de esa persona que necesita. Hay dos enfoques, claro. Hay un venezolano que apuesta por el país, que cree en el país a pesar de todas las dificultades que enfrenta, pero sin embargo quiere abrir un frente fuera de la frontera, ¿ok? Es donde entra entonces Wilfredo a explicar cuáles son las posibilidades de hacer esa serie de inversiones fuera de este país. Los enlaces más directos con los Estados Unidos y con Panamá actualmente lo permiten, pero no estamos hablando de que es una opción única o dos, es una gran diversidad de tipos de visas que cada una requieren de una serie de requisitos específicos con respecto a la empresa, al personal y todo ello. Posible, lo es. La infraestructura y la conexión y el enlace con los aliados lo tenemos. Está el otro enfoque, que es el venezolano, que no está apostando por el país, pero de una u otra forma necesita invertir fuera con la esperanza de algún día regresar. Maneja una que otra empresa aquí en nuestro país, la quiere mantener con protección sólida, legal, y al mismo tiempo invertir fuera. Nosotros también le permitimos desarrollar toda esa asesoría. Va enfocada más que todo a la asesoría, inclusive la preventiva. Tenemos una amplia trayectoria en manejo de juicios, litigios, pero la asesoría preventiva impide que estos inversionistas, que estos empresarios puedan perder más en el tiempo enfrentando un litigio. La asesoría preventiva es prácticamente, si nosotros te evitamos el problema, nosotros estamos ganando. Mucho mejor. Es mucho mejor. Ahí hay un tema importante para explicar, creo que va a ir un corte. Tenemos que hacer un corte y ya vamos a continuar con parte de eso y otras preguntas que tengo también en ese sentido. Amigos, por favor no se despeguen de las pantallas de Telecaribe, que ya regresamos con más de ¿Y usted qué opina?
Continuamos con más de ¿Y usted qué opina? Y este tema del día de hoy que tiene que ver con el derecho migratorio. Continúan con nosotros en el estudio los doctores miembros de PS Consultores y quedaba una parte que querías explicar antes de que se cerrara el bloque anterior. Vamos a darte la palabra y la otra es para continuar después hacia el sur. ¿Qué es lo que más busca la gente? Sí, correcto. En el corte anterior estábamos conversando del tema de los negocios. Por supuesto, Jesús explicaba que muchos venezolanos apuestan a esto. Nosotros estamos dentro de ese grupo de venezolanos que apuestan a esto. Tenemos una llamada telefónica al aire, vamos a darle pase a nuestros televidentes. Buenas tardes, por favor, me dice su nombre y su apellido. Buenas tardes, lo escuchamos. Aló, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Felicitaciones por el programa, un tubazo programa, porque es un programa realmente habla, tú has estado participando. Buenas tardes. ¿Sí lo escuchamos? No, vamos a hacer un alto y mientras se retoma la llamada, continuamos con la explicación que nos estaba dando con respecto a esta área de negocio. Esperamos la llamada. Sí, Jesús explicaba precisamente que hay otros venezolanos que tienen sus negocios también en Venezuela, pero no deciden irse, quieren establecerse afuera y tener negocios aquí combinados con los de afuera, hacer una especie de holding, una especie de empresas que trabajan coordinadamente, no solamente en Estados Unidos, sino con cualquier otro país. Y están los que definitivamente no quieren más nada con Venezuela, toman sus empresas y se las llevan del país. Pero siempre entramos en el tema de un negocio y precisamente se debe hacer un plan de negocios hecho por especialistas para revisar las normas de otros países, las formas como se deben ir, las visas que necesitan, la inversión que deben realizar. Y nosotros precisamente en esa área comenzamos con Estados Unidos. Eso es una de las novedades que estamos presentando nosotros en nuestra semana aniversario. Y tenemos una alianza estratégica con la gente de negocios en USA. Si la persona quiere montar su empresa en Estados Unidos, si quiere comprar una franquicia, si quiere poner una sucursal de la que tiene en Venezuela, oficinas en Panamá, etcétera, se le plantea cuáles son las posibilidades, se le hace su plan de negocio y él va a hacer una inversión. ¿Por qué es una inversión? Nosotros en la zona tenemos a Gilberto Saer, que es nuestro aliado de inversiones y negocios en USA, y actualmente estamos trabajando en Panamá con el escritorio William & William. Porque, ¿qué es lo que sucede con alguien que quiere hacer un negocio en el exterior? Primero, esta persona quiere saber que su dinero esté resguardado. ¿Qué es lo más importante? Que la inversión sea una buena inversión con un buen plan de negocio, que el tema de la migración no le genere problemas, que el tema de los tributos, de los impuestos no le genere problemas, y por eso es que siempre hacen una asesoría previa y se asesoran antes de comenzar con esa planificación. Ahora sí tenemos la llamada telefónica al aire. Buenas tardes, por favor me dice su nombre y su apellido. Buenas tardes, lo escuchamos. No. Continuamos con el programa. Sí. Ahora, hablando un poco de esto, les preguntaban en el corte y me daban más o menos una explicación. En el área de negocios estamos viendo algo más hacia el norte, pero hacia el sur están otra gran cantidad de países que pudieran ser una opción. No sé cuáles otras están dentro de estos países, por lo menos para el área de negocios. Bueno, actualmente se ve el caso de Perú. Mucha gente nos ha consultado para Perú y para Chile, que son países donde hay personas que no están interesadas en emigrar a los Estados Unidos, y Panamá no es un destino agradable para todo el mundo por muchas condiciones y muchas restricciones que se han impuesto a los venezolanos. Muchos venezolanos y muchos clientes de nosotros nos han consultado opciones migratorias hacia el sur, donde ellos puedan migrar y obtener algún beneficio de los visados, por ejemplo, los visados Mercosur, y ellos puedan trabajar libremente, ya sea como profesionales o como inversionistas. Muchas personas solicitan el servicio y la firma les hace un estudio de su caso y los asesoramos con la legislación del país destino y cómo pueden invertir seguramente su dinero. Recordemos que... Pero Perú no suena un país como muy atractivo.
tiene sus ventajas como todos los países, por supuesto, en cuanto a cualquier cantidad, pero para un negocio Perú, La gente busca actualmente, nuestros clientes piensan primero en el destino y después piensan cómo desean invertir el capital. Recuérdate que hay diversos tipos de inversionistas. En realidad, el migrante depende el que se va por inversión y el que tiene el deseo de emigrar. Entonces, los objetivos son distintos. Hay personas que nos llegan con un negocio en mente, un destino en mente, y simplemente se enfocan en que les aboquemos una obtención de franquicia en los Estados Unidos con fines migratorios, o una inversión en Panamá, ¿ok? O simplemente eligen un destino en el cual quieren vivir y después fijan cómo quieren invertir su dinero. Entonces venimos con un proceso distinto para cada cliente. Es por eso que los destinos pueden variar en base a lo que los clientes desean. y en cuanto al área de estudios hacia el sur, ¿qué otra opción tienes? O Europa, no solamente, bueno, tienen también algo en España. En España, sí. En España, la mayoría, muchos médicos han ido a España, también otra gran cantidad de venezolanos que han decidido invertir su dinero en este país. ¿Cuáles son la mayoría de los negocios que son atractivos para un venezolano en Europa, por ejemplo? Sí, lo que sucede es lo siguiente, ve. Hay países, eso depende de lo que la persona, cuál sea su área, su rubro. Por ejemplo, a lo mejor es una empresa que se dedica al transporte y quiere establecer algo muy parecido en otro país. Lo que pasa es que de repente establece una empresa de transporte en los Estados Unidos, hace su negociación, monta esto allá, pero lo que él genera, lo que él puede ganar en Estados Unidos, tiene altos impuestos y no se multiplica rápidamente su inversión, porque el sistema no lo permite. Eso es uno de los puntos que la gente busca, ¿no? Tratar de mantener el nivel de vida que mantenían en Venezuela, parecer lo más posible en el país donde se establezca. Es correcto, eso tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las normas, con los impuestos, con el tipo de visa. ¿Por qué la gente escoge Panamá? Bueno, entramos en el tema de Panamá porque es un país que es denominado como paraíso fiscal. Entonces, mientras tu dinero esté invertido en un país donde tienes menos restricciones, donde paga menos impuestos, para un empresario es más importante establecerse en ese destino. Claro, si te estableces sin una asesoría y no cumpliendo las normas, de repente entres en aquel tema de los Panama Papers y tu dinero sea catalogado como ilícito o proveniente de capitales ilegítimos. ¿Me entiendes? Por no haber realizado las medidas necesarias en cuanto a legalidad. Si tu ¿no? dinero es legal, eres empresario y te decides establecer en algún sitio, pues las bondades de ese país y de las normas de ese país es lo que van a hacer que tú definitivamente lo realices. Porque no vas a escoger un país donde tu dinero no esté resguardado, donde no puedes recuperar la inversión, donde los impuestos son muy altos, y eso es lo que define por qué un país o por qué otro. Y de los países que tenemos más cerca, ¿cuál es el que más se parece a Venezuela o es ideal para un inversionista? Panamá Panamá es lo más cercano. Invertir, sí. Venezuela no, por el control cambiario. Sin control cambiario. Sí, porque lo que sucede es que el control cambiario también tiene sus limitaciones. O sea, imagínate grandes inversiones de dólares y que se queden en el país bajo un control cambiario, o sea, ¿cómo lo maneja? ¿De qué forma lo hace? Por eso es que muchas personas que en Venezuela, altos empresarios por supuesto, ganan en dólares, pues esos dólares pasan a unas empresas holding y hasta son depositados en otros países, muchos de ellos en Panamá, porque son sitios de donde ese dinero puede ser reinvertido sin mayores controles. Sin embargo, ya los que ya nombré, los casos de los Panama Papers ha hecho que se restrinja un poco el tema. Pero es que si el dinero es lícito, tú no habría ningún problema. No hay ningún problema en ningún país donde tú lo establezcas. Lo que pasa es que los impuestos siempre, si son altos, tú no vas a ganar lo que puedes ganar en otros países. Otro país similar, aparte de Panamá. Y bueno, que no estábamos estudiando también que por lo menos hay países que uno no lo cree, como Ecuador, como Honduras. Bueno, ¿y por qué Honduras y Ecuador? Que son países que son, tú dices, bueno, pero es que, ¿qué es lo que hace? En cuanto a la seguridad no es muy buena, ¿no? Según los últimos índices. No, Honduras es el país, está de primero, es el más peligroso del mundo. Sin embargo, hay negocios que para personas que en ciertas áreas son importantes, son negocios que los tiene, digamos, están bajo el control del gobierno y son otorgados
a países, a inversionistas de otros países, no a sus nacionales, porque hacen grandes inversiones en el país. Eso hace que sea atractivo, por ejemplo, para alguien que se dedique a minería, para alguien que se dedique a petróleo, para alguien que se dedique a cemento o cualquier otra área importante, asfalto, cualquiera de estos rubros, establecerse en uno de estos países. Por ejemplo, en Panamá actualmente hay personas que están haciendo varios estudios para definir si entran en la materia de petróleo y asfalto. Tú dirás, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque ahorita viene una ampliación del canal de Panamá, se va a utilizar una gran cantidad de cemento, una gran cantidad de... Ahí es donde están... ahí donde está el inversionista, el plan de negocio, verificando. verificando qué pasa. Eso es, ya me lo entendiste, esa es la idea. Esa es verificando dónde puedo ir y a dónde puedo invertir de mejor manera mi dinero. Sí, tienen algo en la mente que los hace saber cuál es el negocio, pero por algo vienen y son tan exitosos, se asesoran con nosotros para que se le haga su plan de negocio y se le explique paso a paso cuál es su proyección. Y eso es lo que hacemos con Negocios en USA, que es la empresa aliada con Gilberto Saer, y es lo que hacemos nosotros con Panamá, con William & William y con otros países. ¿España? España, a manera de inversión, no hemos comenzado con el tema de negocios. Jesús está atendiendo con nuestro aliado internacional en España los casos de migración, los casos civiles, siempre mucho apostillado de documentos, venezolanos buscando que el abuelo era español, que se le perdió algo. Entonces, bueno. Siempre hay alguien que tratando de buscar. Estamos con esas ideas que les nacen y se las resolvemos, ¿no? Pero no hemos entrado con el tema de negocios en España porque sucede lo mismo que en otros países, que es restringido, la inversión no la recuperas tan muy rápido. pronto, sí, entonces no es un país escogido para negocios. Tenemos que hacer una pausa, pero ya vamos a volver con más de este tema migratorio y todo lo que tiene que ver también con la semana aniversaria de PS Consultores. Amigos, por favor, no se despeguen de las pantallas de Telecaribe, que ya regresamos con más de ¿Y usted qué opina? Seguimos con más de ¿Y usted qué opina? Y este tema del día de hoy que tiene que ver con el derecho migratorio. Continuamos en nuestro estudio acá con los miembros de PS Consultores y esto que tiene que ver con toda esta área de proceso de migración, inversiones y lo que se puede hacer. También tienen una semana aniversaria. Esta es la semana de PS Consultores y me gustaría saber cuáles son las actividades que tienes y qué les podemos ofrecer, aparte de todo esto que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Bueno, yo de mi parte soy uno de los integrantes más nuevos de PS Consultores. Creo en este proyecto, a pesar de que yo de mi parte tengo más de 15 años aquí en la zona con la experiencia de especialidad en la materia civil y mercantil. El doctor Freddy más de 20 años. Pero este es un proyecto que se requiere prácticamente nuevo. ¿Cuál es el concepto que estamos adoptando y el por qué? Así como van cambiando las legislaciones, va cambiando la sociedad, va cambiando la perspectiva del venezolano y va cambiando el entendimiento nuestro como despacho de abogados, que va dejando de ser como uno de nuestros eslogans, de ser artesanal, para convertirse en una firma de negocio, donde le damos un espectro amplio de diversas ramas del derecho y en este momento el tema de la migración, que es un tema que ha escalado en número y por eso tenemos que tocarlo. No podemos dejar de tocarlo, además que es súper importante y eso, todo el hecho de toda esta cantidad de países a las que se abren muchas opciones para los venezolanos y Australia, he quedado impresionada con Australia porque es uno de los países con menos riesgo, me acaban de decir fuera del corte, además viene una oficina que va a estar atendida por venezolanos también, ¿no? Sí. ¿O esa es más o menos la idea? No, yo en los próximos meses estoy viajando para Australia para fundar la oficina de PS Consultores. Nosotros actualmente estamos asociados con Australia Unlimited Education, que son nuestros agentes educativos en Australia, que nos realizan todo lo que es el proceso de tramitaciones y contrataciones. Ellos están certificados por el gobierno australiano para realizar todo lo que es el trámite educativo
¿ok? PS Consultores está en la vía de certificarse y uno de los requisitos es que yo viaje a presentar la certificación y supervise la apertura de las oficinas, en las cuales va a ser la primera oficina internacional de PS Consultores en atender directamente a sus clientes, de la cual voy a estar encargado yo. ¿Cuántas personas han atendido a lo largo de todo este año que tienen que ver con no solamente con este proceso migratorio hacia Australia, sino hacia otros países? Mira, en las asesorías generales migratorias que da PS Consultores hemos atendido más de 70 en lo que va de año. Bueno, en realidad en los últimos 7 meses, el primer año de PS Consultores, los primeros meses fueron de establecer alianzas y forjar esos negocios afuera y obtener a los especialistas que son quienes dictan la palabra final en cada caso. Recuérdate que nosotros somos especialistas en nuestro derecho, pero requerimos de especialistas en cada país a donde los clientes deseen acudir, que son quienes tienen la palabra final. PS Consultores les prepara su expediente, les da la asesoría previa y a la final un especialista del país destino es quien va a atender tu caso. Pero más de 70 casos hemos atendido y hemos realizado ya adquisiciones de franquicia y algunos trámites con venezolanos exitosos en distintas áreas de visado. ¿Qué otras actividades tenemos y qué es lo que podemos esperar para lo que viene de ahora en adelante, ¿no? Sí, lo novedoso es la alianza con negocios en USA, la apertura de la inauguración, perdón, de la oficina en Australia. Y tenemos allí, por supuesto, preparada dentro de nuestra semana aniversario, la presentación de los servicios de negocios en USA al público por los distintos medios de comunicación, la presentación de los servicios en Australia, que ya vamos a tener nuestras oficinas allí, y además el resumen de lo que hemos efectuado durante nuestro primer año como sede en lechería. Traemos una trayectoria de otras firmas donde hemos pertenecido todos y que ahora pues dentro de este último año hemos concentrado nuestros esfuerzos, como dijo Jesús, en cambiar el concepto de lo que es un bufete de abogados a establecernos como una marca de negocios a nivel internacional, porque esa es realmente nuestra visión. Y creemos en las alianzas, creemos en nuestros aliados, negocios en USA, creemos en nuestros aliados Bon Ruiz Consulting, creemos en nuestros aliados en el resto de los países, porque a un año de haber iniciado actividades, pues consideramos que hemos tenido un éxito rotundo en estas áreas. Esto me imagino que basado también en esa cantidad de acuerdos de tratados y acuerdos que existen de Venezuela con una cantidad de países a través de los distintos convenios internacionales. Correcto, sí. No podemos obviar esos tratados y esos convenios, y donde los venezolanos tengan facilidades para vivir, para hacer negocios o para estudiar, pues ahí vamos a estar nosotros asesorando, porque todos los días nos actualizamos en estas áreas. Y bueno, esa es nuestra novedad y en nuestra semana aniversario, presentarles nuestros nuevos ofertas de servicios, y por supuesto estamos a la orden para atender no solamente en Venezuela, sino en otros países. Ahora, hablando precisamente de esto de Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con esta cantidad de negocios que se llevan a cabo, de estos venezolanos que se van y deciden llevar a cabo sus actividades de inversión en este país, ¿cuál es el negocio que a la gente le parece más atractivo y que es más fácil de ejecutar diciéndolo de una manera más sencilla, ¿no? Porque sencillo el proceso para Estados Unidos no debe ser nada fácil. Mira, a las personas les encanta la franquicia. Lo que pasa es que no saben que para establecerse definitivamente la franquicia les pone algo difícil el trámite. Sin embargo, antes de establecerse, al venezolano le encanta un negocio. Y cuando ve que puede tener un churromanía, una cuestión de esta abierta en cualquier cualquier negocio afuera, dice, wow, yo quiero mi negocio en Miami. Tú revisas las redes sociales y en Estados Unidos hay desde areperas, chichas, papelón. En Panamá también, en Panamá. Bueno, cualquier cantidad de carritos que pueda parecer novedoso o atractivo para el turista, porque por ejemplo Miami o la Florida en general es muy atractiva para el turista, ¿no? Ese tipo de negocio es el que tiene más demanda, además de los estudios. Los estudios tienen mucha más demanda, por supuesto, que hacer negocios, porque muchas personas queremos lo mejor para nuestros hijos y pensamos que
enviarlo, tenemos la posibilidad de enviarlo fuera a estudiar inglés o especializarse en un área, pues lo tenemos con una mejor calidad de vida, lo tenemos con su visa de estudiante afuera y bueno, ya sabemos, no vale la pena echarnos a perder el programa comentando cómo No, las cosas estamos hablando de cosas positivas. Todavía hay un grupo de venezolanos como ustedes sí. que han decidido sí. creer en Venezuela y no solamente un grupo de consultores como ustedes, también he tenido en el programa médicos, ingenieros, arquitectos que han decidido decir, no, yo me quedo aquí, no me voy porque aquí es donde yo viví y creo que esta es la mejor opción para mí. Pero está otro grupo que decide irse y tiene abiertas estas miles de opciones. ¿La mejor visa que existe para emigrar es la de estudiante o es esa de inversionista? ¿O hay otra de la que muy poca gente habla y a lo mejor es más fácil dependiendo del país? Es como te digo, cada caso es específico. Si es una persona joven, pudiese irse como estudiante, dependiendo de los recursos que tenga. También, por ejemplo, para Australia existe el caso de la migración calificada. Si eres una persona que está recién graduada, llenas el perfil en las listas ocupacionales, tienes un buen dominio del idioma inglés, puedes sencillamente obtener una visa de trabajo directamente y acudir. Pero en realidad lo más solicitado es estudios por el mismo tema de los hijos, la familia, sobre todo en un país como Australia que es abierto al trabajo y al estudio en una sola visa. Que no tiene esas restricciones como cualquier otro lado. Ahora, países del sur hablábamos de Chile, hablamos de Perú, Bolivia, pero Europa solamente España, el resto de los países de Europa como que no es muy agradable para los venezolanos. Lo que pasa es que PS Consultores trabaja en base al cliente, es decir, nosotros le ofrecemos la mejor variedad al cliente. Claro, según la experiencia que han tenido ustedes, ¿no? No, y en base a lo que el cliente quiera. O sea, es muy poca gente que puede llegar y decir, mira, yo me quiero ir a Estocolmo o yo me quiero ir a París, porque son países que no son amistosos para la migración y para la inversión. Y la gente ya viene, PS Consultores está para brindarle el servicio al cliente donde el cliente lo requiera. Y a medida que los clientes vayan solicitando nuevos países, PS Consultores irá buscando y estableciendo nuevas alianzas para brindarle el servicio a sus las clientes. personas se van donde tienen familia, que eso es otra cuestión importante. Tú dirás, bueno, yo me voy a ir a España. Ay, ¿por qué España? Bueno, porque yo tengo una hermana allá. Una hermana, una tía, una abuela, una cosa. abuela, Claro. y bueno, no quieren estar lejos de sus familiares. Que ese es uno de los problemas del asilo, pues el asilo no te permite regresar a tu país por un tiempo considerable, entonces no puedes venir a visitar a tu familia ni nada de esto. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero espero que en otra oportunidad podamos conversar un poco más sobre todo lo que han realizado y bueno, esas experiencias que han tenido no solamente con países del sur y de este lado de América, sino también con el otro resto del mundo. Gracias por haber estado con nosotros, amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos haber estado en sintonía y recuerden siempre que la cita es por Telecaribe a la 1 de la tarde.